Imaginemos la escena por un momento. El campeón invicto de una disciplina deportiva mundial fallece de repente. Y no de cualquier forma, claro. Exacto. Y resulta que, por cómo funcionaban las cosas en esa época, este campeón no era solo el mejor jugador, era, a efectos prácticos, el dueño del campeonato. Totalmente. Al morir, se lleva literalmente a la tumba la única copia del reglamento oficial, dejando tras de sí un vacío de poder total. O sea, tienes aspirantes reclamando la corona y absolutamente ninguna institución con la autoridad suficiente para poner orden. Es una imagen brutal. A ver, porque nos arranca de cuajo esa ilusión de control y burocracia que solemos asociar al deporte profesional moderno. Ya, damos por sentado que siempre hay alguien al mando. Claro. De la noche a la mañana pasamos de un sistema donde el campeón dicta las normas a un caos absoluto donde las reglas tienen que inventarse sobre la marcha en medio de un mundo en ruinas. Y eso es exactamente lo que ocurrió en el ajedrez en la primavera de 1946. El entonces campeón mundial, Alexander Alekhine, muere en Portugal. Y de repente, el tablero global se queda sin rey. Menuda papeleta. Tela. Por eso hoy vamos a sumergirnos en montañas de fuentes históricas. Tenemos diarios de la época, actas desclasificadas, crónicas y archivos del Museo de la FIDE. Hay muchísimo material. Muchísimo. El objetivo de este análisis a fondo es entender cómo un torneo celebrado en 1948, dividido entre La Haya y Moscú, no solo logró coronar a Mikhail Botvinnik, sino que, inventó la maquinaria soviética perfecta y cambió este juego para siempre. Y hay un detalle crucial al repasar toda esta documentación, ¿eh? Es imperativo mantener una lupa estrictamente analítica. Sí, por el contexto histórico, claro. Exacto, porque estamos hablando de 1948. La Guerra Fría está asomando sus garras y en las fuentes vemos cómo esas inmensas tensiones geopolíticas se comprimieron hasta caber en un tablero de 64 casillas. Una locura. La idea de este repaso no es comprar el relato del bloque soviético ni la propaganda de Occidente. Hay que dejar claro que nos ceñimos a los hechos documentados que nos dan las fuentes, a las jugadas reales y ver qué pasó cuando el ajedrez dejó de ser un arte romántico para convertirse en un arma de Estado. Pues vamos a meternos en el barro, porque el nivel de improvisación en lo que los historiadores llaman el interregno tiene tela marinera. Ya te digo. Tenemos una federación internacional, la FIDE, que hasta ese momento era prácticamente un club de caballeros sin presupuesto ni poder real. Sí, una entidad casi decorativa. Eso es. Y de repente les cae del cielo la responsabilidad de organizar un campeonato mundial. O sea, el mundo acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial. La mitad de Europa está reducida a escombros. ¿Cómo decides quién merece sentarse a luchar por la corona mundial? Bueno, la papeleta que tenía la FIDE, que estaba presidida entonces por el neerlandés Alexander Rubb, era colosal. Como no había un sistema de clasificación previo, optaron por la solución más pragmática. Que era tirar de hemeroteca, supongo. Básicamente, miraron al último gran evento antes de que el mundo saltara por los aires. Decidieron usar como base el mítico torneo Avro de 1938, que había reunido a los 8 mejores del planeta. ¡Ostras! Claro, para 1948, Alekhine y José Raúl Capablanca ya habían fallecido, así que invitaron a los 6 supervivientes de aquel torneo. Espera, a ver si lo entiendo. Montaron el evento más importante del siglo basándose en los resultados de un torneo jugado 10 años antes. Es que era lo único que tenían. No había tiempo ni recursos para ciclos clasificatorios de 2 años. Así que la lista inicial quedó conformada por Max Euwe, el único excampeón vivo, Mikhail Botvinnik, Paul Keres y Salo Flor por el bloque soviético, y Samuel Rzewski y Ruben Fine representando a Estados Unidos. Vale, 6 jugadores. Sí, pero claro, si alguien leyendo estas fuentes piensa que la política se iba a quedar al margen, se equivoca de década. Ya me imagino. La Unión Soviética no iba a dejar que sus piezas se movieran al azar, desde luego. En absoluto. Los documentos muestran que el Estado soviético ya había comprendido que el ajedrez era una herramienta de propaganda incalculable. Una forma de demostrar la superioridad intelectual del sistema comunista sin disparar una sola bala. Exactamente. Así que miraron a Salo Flor, cuyos resultados habían decaído un poco, y decidieron que ya no era el caballo ganador. La burocracia soviética presionó y Flor fue sustituido sumariamente por una joven y brillante promesa que venía arrasando, Vasily Smyslov. O sea, te quitan la silla desde un despacho en Moscú. Así de crudo. Madre mía. Pero bueno,
La cosa se pone aún más extraña con el bando estadounidense si miramos los registros. Aquí tenemos el gran misterio de este torneo, que es Ruben Fine. Uf, el caso de Fine. Uno de los favoritos absolutos que en el último minuto dice que no va. Y si miras los archivos, la lista de excusas que fue dando a lo largo de los años es de locos. Totalmente. File es uno de los expedientes más debatidos de la historia del ajedrez. En un primer telegrama oficial en 1948 simplemente alegó deberes profesionales. Muy genérico. Sí, y poco después dijo que estaba terminando su tesis doctoral en psicología y que un torneo tan largo arruinaría su carrera académica. Bueno, podría tener sentido. Podría. Pero años más tarde sacó a relucir motivos económicos, afirmando que el premio no compensaba dejar su trabajo. E incluso llegó a insinuar que el torneo era ilegítimo o que temía por su seguridad física. Si viajaba a la Unión Soviética. Claro, iba sumando excusas. Pero fíjate en una cita que aparece recurrentemente en las crónicas, una confesión que Fine le hizo años después al gran maestro Larry Evans. Le dijo literalmente que no quería perder 3 meses de su vida viendo a los rusos tirarse partidas entre ellos para asegurar que ganara Botvinnik. Esa es la famosa declaración, sí. Y aquí me pongo el sombrero de conspiranoico por un segundo, a ver. Se retira Fine, el polaco-argentino Miguel Neisdorf ya había sido excluido de antemano. Oye, la balanza queda con 3 soviéticos frente a 2 occidentales. 3 contra 2 en un torneo largo es una ventaja matemática innegable. A ver, es una lectura tentadora y muy habitual en la historiografía occidental, no te lo voy a negar. La retirada de Fine dinamitó el equilibrio, dejando a Reshevsky y Hue en una clara desventaja numérica frente a la maquinaria rusa. Estaban en minoría, Clara. Sin embargo, si tratamos de ser objetivas y nos ponemos en la piel de la FIDE, para ellos lograr que estas 5 bestias competitivas se sentaran a jugar en 1948 ya era un milagro diplomático. Visto así, claro. El mero hecho de que el torneo comenzara supuso la transformación de la FIDE. Pasaron de ser una entidad irrelevante a los dueños absolutos del campeonato mundial. Institucionalizaron un sistema que sigue vigente hoy. Y para entender lo que se vivió en esos 2 meses de encierro competitivo, hay que mirar bajo el capó de estos 5 jugadores. Porque no es solo que jugaran bajo banderas distintas, es que representaban galaxias opuestas en su forma de entender la preparación. Completamente opuestas. Por un lado tenemos a los occidentales. Samuel Reshevsky, un contable de Nueva York. Había sido un niño prodigio que daba exhibiciones a los 8 años, pero de adulto no era un ajedrecista a tiempo completo. No, era un amateur brillante, digamos. Eso es. Su estilo era puramente instintivo. Se metía en unos apuros de tiempo terribles en el reloj, defendiendo posiciones que parecían imposibles. Reshevsky era la tenacidad personificada en el tablero. Y a su lado estaba Max Euwe, un caballero, matemático de profesión y el gran héroe local en la primera fase del torneo que se jugó en Países Bajos. Pero ya no era un chaval. Exacto, la realidad biológica estaba ahí. Con 47 años, Euwe estaba en el ocaso de su carrera deportiva y la energía que demandaba un evento así iba a pasarle factura sí o sí. Lógico. Y luego giramos la cabeza hacia el lado soviético y vemos a Mikhail Botvinnik, el ingeniero. Palabras mayores. 36 años, en el pico absoluto de sus capacidades. Las crónicas dejan clarísimo que Botvinnik no iba a jugar, iba a ejecutar un programa. Él inventó literalmente lo que hoy llamamos preparación casera. Fue el pionero absoluto. Y madre mía, las anécdotas en las fuentes sobre sus métodos son flipantes. Yuri Averbach contaba en sus memorias que Botvinnik entrenaba poniendo la radio a todo volumen con ruido estático. Sí. Y no solo ruido. La preparación de Botvinnik estaba diseñada para simular el infierno de las salas de juego de la época, que estaban atestadas de gente y mal ventiladas. Ah, claro, el humo. Le exigía a su compañero de entrenamiento, Vyacheslav Ragozin, que fumara incesantemente y le echara el humo del tabaco directamente en la cara mientras analizaban posiciones complejas. ¡Qué barbaridad! Quería inmunizar su cerebro contra cualquier perturbación externa. A ver, es que ponte en situación. De un lado tienes a Reshevsky que casi viaja solo, y a Euwe, compitiendo en su país pero lidiando con sus propios fantasmas. Son como 2 ciclistas solitarios en medio de una montaña intentando arreglar un pinchazo ellos mismos. Tal cual. Y del otro lado aparece la delegación soviética, un equipo de 21 personas, analistas de aperturas, médicos, corresponsales de prensa, entrenadores físicos,
O sea, un equipo de mecánicos de Fórmula 1 moderno plantado en 1948. Y esa simetría logística dictó el ritmo del torneo, sin duda. El evento constaba de unas extenuantes 20 partidas por jugador, un auténtico maratón dividido en dos sedes para contentar a ambos bloques geopolíticos. La Haya y Moscú. Exacto. Arrancaron en el Hotel Kurhaus de La Haya, un ambiente de balneario, aristocrático, silencioso, pero ni siquiera estar en casa salvó a Max Euwe. La presión de ser la única esperanza europea lo aplastó psicológicamente. Colapsó y perdió sus primeras 4 partidas de forma consecutiva, despidiéndose del título casi de inmediato. Un golpe durísimo para el público local. Y entonces, a mitad de torneo, toca hacer las maletas y subir a un tren rumbo a Moscú, atravesando una Europa que literalmente todavía huele a pólvora. Un viaje nada fácil. Nada fácil. Y en la frontera soviética, las crónicas recogen que ocurre una de las anécdotas más surrealistas de la historia del deporte. Los guardias aduaneros detienen a Max Euwe y le confiscan todos sus cuadernos de apuntes. Claro, imagina la paranoia de la época. Los guardias abren los cuadernos y ven páginas y páginas llenas de letras y números, cosas como caballo F3 o peón E4. La notación ajedrecística de toda la vida. Sí, pero ellos dedujeron, lógicamente, bajo la mentalidad de la Guerra Fría, que aquello eran códigos criptográficos de espionaje. Espera. ¿Me estás diciendo que la aduana soviética pensó que una defensa siciliana era un código para pasar secretos nucleares? Madre mía. Tal cual lo cuentan las fuentes. La situación escaló tanto que el propio Mikhail Botvinnik tuvo que coger un teléfono desde Moscú y abroncar a las autoridades fronterizas. Menudo panorama. Les advirtió que si no le devolvían los cuadernos al excampeón del mundo, se iba a generar un escándalo diplomático internacional que arruinaría la imagen de la Unión Soviética. Finalmente, claro, se los devolvieron. Y menos mal. Pero vamos, al llegar a Moscú, el contraste con la tranquilidad de La Haya debió ser como chocarse contra un muro de hormigón. El escenario principal fue el Salón de las Columnas de la Casa de los Sindicatos. Un lugar imponente. Sí, y si miramos las descripciones de la época, no era un simple salón de actos. Hablamos de candelabros de cristal gigantes, 2000 espectadores sentados en un silencio sepulcral, y en las calles de Moscú, multitudes arremolinadas bajo la nieve frente a tableros gigantes donde unos operarios movían las piezas enormes para que el pueblo siguiera las partidas en tiempo real. Es que en Moscú el torneo trascendió lo deportivo por completo. Las fuentes de la época demuestran cómo el aparato estatal instrumentalizó cada movimiento. El gobierno soviético quería proyectar la idea de que su sistema político producía mentes superiores. Pura propaganda. Claro, y la presión para los jugadores, especialmente para los propios soviéticos, era aplastante. Perder no era solo un fracaso deportivo, era fallarle a la patria. Y la propaganda mediática estaba desatada, ¿eh? Hay una caricatura famosísima de Boris Efimov publicada en la prensa soviética. Dibujó el torneo como una justa de caballeros medievales. Ah, sí, es un documento fascinante. Tienes a Botvinnik y Ismailov montados en unos corceles majestuosos, liderando la carga. Luego está Keres, que fíjate qué genialidad, lo dibujaron montado en un elefante. ¿Por qué? Porque en ruso a la pieza del alfil se le llama slon, que significa elefante. Un juego de palabras visual. Exacto. A Reshevsky lo pintaron sudando la gota gorda empujando un carro anticuado, y el pobre Euwe lo dibujaron escondido en la tora de un castillo, como asumiendo su derrota absoluta. Muy representativo de cómo lo vendían. Y en medio de toda esta locura mediática, bueno, había que sentarse a jugar al ajedrez. Y en las 64 casillas, Botvinnik fue una trituradora. Terminó el torneo con 14 puntos de 20 posibles. Para que se entienda la magnitud, para quien nos escucha, le sacó 3 puntos enteros de ventaja al segundo clasificado, Vasily Smyslov. Que en este nivel es una barbaridad. En la élite del ajedrez mundial, un margen de 3 puntos no es una victoria, es una paliza histórica. Y hay partidas concretas en los registros que explican esta paliza. Por ejemplo, me gustaría que nos centráramos en el duelo clave entre Botvinnik y Euwe. Botvinnik siempre consideró esa partida como la mejor de su carrera. Sí, lo dejó escrito. Y no solo por la técnica, sino por el factor psicológico. Botvinnik llevaba años chocando contra un muro llamado Max Euwe. Tenía un bloqueo mental. No le ganaba nunca. Y por eso, esa partida es el ejemplo perfecto de cómo Botvinnik usaba el tablero como un laboratorio psicológico. Botvinnik no jugaba a ser vistoso, jugaba a desmantelar la mente del oponente. ¡Qué frialdad!
Para que nos entendamos con el apartado técnico, en este torneo, Botvinnik utilizó magistralmente la llamada defensa francesa. Que, bueno, la defensa francesa no consiste en sacar la caballería al ataque rápido. Es como construir un muro de ladrillos muy sólido frente a ti. Le das la iniciativa al otro, digamos. Exacto. Le cedes al rival una aparente ventaja inicial, pero creas una estructura de peones tan cerrada y frustrante que el oponente acaba atacando a la desesperada y cometiendo errores por pura impaciencia. Es como dejar que se ahorque solo. Eso es. Contra V, Botvinnik aplicó una lógica similar. Control férreo, anulando cualquier atisbo de romanticismo o ataque impulsivo del neerlandés, hasta ahogarlo posicionalmente. O sea, convertir el aburrimiento y la solidez en un arma letal. Pero ojo, que la máquina soviética también sangraba, ¿eh? Botvinnik sufrió 2 derrotas en todo el evento, y la más sonada, según la prensa occidental, fue contra el llanero solitario Samuel Reshevsky, en la ronda 14. Fue una partida muy comentada. Las fuentes dicen que Reshevsky aprovechó una imprecisión posicional de Botvinnik. Pero, a ver, ¿qué significa eso exactamente cuando hablamos de estos monstruos del tablero? Bueno, una imprecisión posicional a este nivel no es dejarse una pieza colgada para que te la coman. Es como construir un edificio de 40 pisos sabiendo que un solo ladrillo en los cimientos está desviado 1 milímetro. A simple vista no pasa nada. Claro, pero bajo el peso extremo, la estructura cede. Botvinnik ubicó mal sus piezas en el centro del tablero durante las primeras jugadas y Reshevsky, que tenía una intuición callejera para el ajedrez, detectó ese ladrillo desviado. Y fue a por él. Reshevsky se pasó 41 jugadas apretando pacientemente exactamente en esa grieta, hasta que la posición de Botvinnik simplemente se derrumbó. Fue una demostración de que, en igualdad de condiciones, sin el ruido externo, el talento natural de Reshevsky podía tumbar a la maquinaria. Y hablando de Reshevsky, de uno de sus duelos contra Botvinnik sale una anécdota que para mí define la personalidad del soviético mejor que cualquier partida. Ah, la del reloj. Sí. Están jugando tensión absoluta. Reshevsky hace su movimiento, suelta la pieza y se olvida de pulsar su lado del reloj. Su tiempo sigue corriendo. Y Botvinnik lo ve, cruza los brazos, mira el tablero y no dice absolutamente nada. Deja que el tiempo de Reshevsky se consuma. De hielo. Totalmente. Cuando le preguntaron después, las crónicas dicen que Botvinnik contestó tan tranquilo que la gestión del reloj es un problema exclusivo de cada jugador. A ver, viendo todo el contexto, ¿esto es una actitud maquiavélica? ¿O simplemente el nivel de profesionalismo implacable que exigía la nueva era? Es puro Botvinnik. Para él, el romanticismo de que somos caballeros en un salón había muerto. Para Botvinnik, la ética no consistía en ser amable o ayudar al rival. La ética era el respeto matemático y absoluto por el reglamento. Una visión muy estricta. Exacto. El reloj es parte de la partida. Si olvidas pulsarlo, mereces perder. Esta frialdad es precisamente lo que le permitía sobrevivir en la élite bajo el amparo de la Unión Soviética. Un entorno implacable. Y hablando del amparo del régimen, bueno, es imposible analizar los resultados de este torneo sin abordar, en base a las fuentes, el elefante en la habitación, la controversia entre Keres y Botvinnik. Tela marinera con esto, porque si miras las estadísticas frías, hay algo que chirría muchísimo. Paul Keres, que era uno de los mayores genios de ataque de todos los tiempos, se enfrenta a Botvinnik y pierde sus primeras 4 partidas seguidas. 0 de 4. Un resultado muy anómalo para él. Ya te digo. Y de repente, en la quinta y última ronda, cuando Botvinnik ya es matemáticamente inalcanzable y es el campeón del mundo de facto, Keres va y le gana. Es imposible no preguntarse al leer esto si hubo tongo. Es el gran debate histórico, y hay posturas muy enfrentadas. Investigadores occidentales, como Taylor Kingston, han buceado en los archivos desclasificados del KGB buscando la supuesta orden directa de Stalin para que Keres se dejara ganar. ¿Y la encontraron? Lo que encuentran es un contexto de presión asfixiante. Keres era estonio. Durante la Segunda Guerra Mundial había jugado torneos en territorios ocupados por los nazis. Para el Estado soviético, Keres estaba políticamente contaminado. Exacto, era sospechoso habitual. Los documentos indican que lo interrogó el temido NKVD, o sea, imagina jugar al ajedrez con una pistola invisible apuntando a tu cabeza. Debe ser paralizante. No hace falta que un comisario político te ponga un telegrama de Stalin sobre la mesa diciendo «tienes que perder».
El simple hecho de saber que tu pasaporte dice Estonia, que tu familia está allí y que la maquinaria del Estado ha decidido que el comunista puro que es Botvinnik debe ser el campeón, ese terror institucionalizado es suficiente para que tu cerebro colapse antes de mover el primer peón. Esa es la interpretación occidental predominante, y tiene muchísimo sentido. Sin embargo, si tratamos de analizar objetivamente todas las fuentes, debemos escuchar también a figuras internas como el gran maestro y oficial soviético Yuri Averbakh. ¿Qué decía Averbakh? Él sostenía que buscar conspiraciones políticas restaba mérito a una realidad puramente psicológica y técnica, el famoso complejo de Botvinnik. Keres era un jugador agresivo, un francotirador. ¿Y qué hacía Botvinnik? Lo metía en el barro. Lo arrastraba a posiciones largas, cerradas, llenas de veneno estratégico, donde el cálculo requería horas. Lo desquiciaba, vaya. Botvinnik simplemente era el antídoto perfecto contra el estilo de Keres. Además, el propio Botvinnik, que era un hombre de un ego y una rectitud extremas, siempre negó, enfurecido en sus escritos, cualquier insinuación de que le hubieran allanado el camino. Ya, pero fíjate en la última partida entre ellos, la quinta. Hay crónicas que aseguran que en los primeros compases, Botvinnik, ya coronado campeón, le ofrece unas tablas amistosas a Keres. Sí, un empate rápido. Y Keres, este genio estonio presionado hasta la asfixia, no solo rechaza el empate, sino que le espeta un insulto en ruso, maternishi slova, directo a la cara. Cuentan que Botvinnik se puso rojo de la ira. Y justo después de ese desplante, Keres saca su mejor ajedrez y le pasa por encima a Botvinnik, ganando una partida brillante. Fue una descarga de tensión tremenda. O sea, si un insulto y una victoria explosiva no suenan a alguien que por fin se ha quitado las cadenas, yo no sé qué lo hace. Es un momento catártico, sin duda. Es la tragedia de Keres condensada en una sola partida. Probablemente nunca encontraremos un documento firmado ordenándole perder. Sería muy raro que existiera, claro. Y, matemáticamente hablando, incluso si le quitamos a Botvinnik todos los puntos que ganó contra Keres, habría ganado el torneo igual. Botvinnik tenía una puntuación arrolladora contra el resto de los participantes. Era objetivamente el mejor jugador del mundo en 1948. Los números no mienten, desde luego. Lo cual hace que el dilema de Keres no sea un simple caso de trampas, sino un drama psicológico brutal de la Guerra Fría. Totalmente. Y con ese drama latiendo de fondo, llegamos al desenlace de las fuentes. Ronda 22. En el inmenso salón de las columnas en Moscú, Botvinnik consigue el empate que necesitaba matemáticamente frente a Ewe. El momento culminante. Y según recogen los historiadores, el estruendo del público fue tan absoluto, tan ensordecedor, que las demás partidas que se estaban jugando tuvieron que detenerse durante media hora porque los jugadores no podían concentrarse. Es que la emoción se desbordó. Imagínate. Y en ese instante de apoteosis, la hija de 6 años del árbitro principal, Milan Vidmar, sube al escenario y le entrega a Botvinnik un gran ramo de tulipanes rojos. Fue el final poético para la firma del protocolo oficial. Ese día, la FIDE no solo coronó a un nuevo campeón, coronó su propia legitimidad frente al mundo. Ya nadie podía cuestionarles. A partir de ese momento, ningún jugador, por muy brillante que fuera, podría volver a llevarse el reglamento a su casa. La institución había tomado el control. Lo que nos lleva a preguntarnos, al cerrar todo este repaso histórico, a ver, ¿qué significa realmente 1948? Porque, leyendo todo esto, queda claro que no fue solo llenar la vacante de Alegine. No, ni mucho menos. Fue el parto del imperio soviético en el ajedrez. Institucionalizaron la profesionalización extrema, los equipos de analistas, las aperturas estudiadas hasta la jugada 30, el entrenamiento físico exhaustivo para aguantar la tensión mental. Sí, fue el momento en el que el método Botvinnik se convirtió en el estándar indispensable. Quien quisiera aspirar a la corona a partir de ese día ya no podía simplemente sentarse a jugar con su talento natural. Tenía que convertirse en un científico del tablero, en un trabajador incansable. Y eso nos deja una última reflexión para quien nos escucha. Una pregunta que resuena mucho más allá de las estadísticas y los movimientos. Al convertir el ajedrez en esta ciencia perfecta, en una maquinaria meticulosamente engrasada y subordinada al poder estatal, ¿se perdió irremediablemente el romanticismo, la imperfección humana y el arte impredecible que caracterizaba a los campeones bohemios del pasado? Es la gran duda. ¿O simplemente vimos evolucionar la genialidad hacia una forma de belleza mucho más implacable, matemática y absoluta?
Es fascinante pensar que toda la era moderna del ajedrez, con sus superordenadores y preparaciones extremas de hoy, nació de la pura improvisación, porque un día de 1946 el rey se llevó las llaves del reino a la tumba. Sobre ojos cansados, manos tiemblan, verdad disfrazada. 64, algo no está bien. Nunca fue solo un juego, lo sé, lo siento caer, pierdo el control. Algo extraño toma mi voz. Perdemos el arte, perdemos sentir. La mente forzada deja de existir. Esto no es ajedrez, no es habilidad, es algo más frío, doblando la voluntad. No somos quienes eligen luchar, solo sombras que van a empujar. Movemos piezas sin comprender quién juega contigo y conmigo a la vez. Ojos al tablero, el alma no está. El instinto empieza a fallar. Lo que era belleza, lo que era razón, se borra en silencio, sin compasión. Siente el aliento tras el telón, manos ocultas dictan la acción. Ya no es un duelo, se rompió, algo más profundo entró. Se rompe. El tablero, las reglas, la verdad, todo cae sin avisar. Ya no hay nombres, ya no hay honor, solo poder, solo control.
that tremble, truth disguised. 64, but something's wrong. This was never just a game all along. I feel it slip, I lose control. Something чужое takes my soul. We're losing the art, losing the feel, turning the mind into something unreal. This isn't chess, this isn't skill, it's something cold, bending the will. We're not the ones who choose to fight, we're just shadows in their sight, moving pieces but we don't see who's really playing you and me. Eyes on the board but the soul is gone, every instinct now withdrawn. What was beauty, what was mine, left behind, erased by design. Hear them breathe behind the wall, silent hands that make us fall. Not a duel, not anymore, something else is at the luce fredda su occhi stanchi, le mani tremano, verità mascherata. 64, qualcosa non va, non è mai stato solo un gioco,
lo so. Lo sento cadere, perdo il controllo, qualcosa di estraneo prende la mia voce. Perdiamo l'arte, perdiamo il sentire, la mente forzata smette di esistere. Questo non è scacchi, non è abilità, è qualcosa di freddo che piega la volontà. Non siamo noi a scegliere di lottare, solo ombre che iniziano a spingere. Muoviamo pezzi senza capire chi gioca con te e con me insieme. Sulla scacchiera, l'anima non c'è, l'istinto comincia a cedere. Quello che era bellezza, quello che era ragione, si cancella in silenzio, senza compassione. Senti il respiro dietro il sipario, mani nascoste guidano lo scenario. Non è più un duello, si è spezzato, qualcosa di più profondo è entrato. Si spezza la scacchiera, le regole, la verità, tutto crolla senza avvisare. Non ci sono più nomi né onore, solo potere, solo controllo. Passi pesanti prendono il posto, schiacciano tutto mentre avanzano. Non è un gioco, nemmeno guerra. Non siamo mai stati padroni della scena.